comprender lo que sí. Entonces empezamos allí, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Allí tenemos proyectada nuestra lámina de PowerPoint, eh, basados en la escuela futurista, dispensacionalista o dispensacional. Vamos a dar este curso de escatología bíblica, que es una defensa de la sana doctrina. Entonces ahí está el curso de escatología bíblica bajo el lema Grandes cosas Dios ha preparado para mí, en la referencia bíblica de 1 Corintios 2:9, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso grandes cosas Dios ha preparado para mí, porque yo amo al Señor, y grandes cosas Dios ha preparado para usted, porque usted ama al Señor. Entonces usted puede a lo largo de este curso decir el lema, que grandes cosas Dios ha preparado para mí. Entonces, conociendo el futuro, conocemos estas grandes cosas, grandes maravillas, y vamos a estudiarla en esta noche. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, allí está, gloria al Señor. El propósito, pues, de este curso es el siguiente: es conocer el futuro maravilloso que Dios nos ha preparado a nosotros. Es decir, que Dios nos ha preparado a los que le amamos. Como dice ya el verso que antes bien, cosas que está escrita, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Y el segundo propósito, objetivo de este curso es conocer con claridad los eventos futuros, para dos cosas: para predicarlos y defenderlos. Si no conocemos con claridad este curso, mejor no prediquemos de tal asunto. Y si lo conocemos, hay que predicarlo para defenderlo, porque hay mucho falso maestro predicando ideas suyas, cosas que no son, cosas acerca del futuro, interpretan el Apocalipsis de su manera, asustan a la gente y le dan un significado propio a los eventos del porvenir. Entonces, por eso es importante conocer el futuro o la Biblia, la escatología, para poder defender estos principios. Gloria al Señor. Por eso 1 Pedro 3:5 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y eso es lo que queremos en esta noche. Hay una sed de conocer el futuro que tiene la gente. La humanidad tiene una sed insaciable de conocer el futuro, y por falta de la luz de la antorcha del libro de Apocalipsis, hoy estamos contemplando un avivamiento de ocultismo en todas sus ramas. El ocultismo trata de explicar los eventos del porvenir. Mire, hay mucha gente que quiere estudiar el futuro y lo hace a través de la bola del cristal, de las cartas, del horóscopo y de tantos medios de superstición, porque tiene una sed de conocer el futuro, pero lamentablemente van a los medios incorrectos. Entonces, por falta de la luz de la antorcha de Apocalipsis, es que hoy estamos contemplando este avivamiento de ocultismo, que tratan de distorsionar el futuro que Dios nos guarda para nosotros, que es la escatología bíblica. Bendito el nombre del Señor. Conocer el futuro es bueno, pero hay que dirigirnos a la fuente de información correcta. ¿Cuál es esa fuente de información correcta? Es la Escritura. ¿Y cómo debemos estudiar la Escritura? Con la guianza del Espíritu Santo, que es las dos fuentes que nos ayudan a entender con claridad el futuro que Dios nos guarda para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahí está el Espíritu Santo en la escatología. Es importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y no por un espíritu de falsa doctrina o de error, como muchos se han dejado llevar. Es indispensable la ayuda del Espíritu Santo en el estudio de la palabra, especialmente en este estudio que estamos viendo, que es el estudio de la escatología. Gloria al nombre del Señor. Hay un ejemplo, que aparece en la Biblia, tanto en Mateo 24 y Hechos 1, del 6 a 8. En Mateo 24, los discípulos preguntaron a Jesús acerca del fin del mundo. Es decir, ellos estaban interesados en conocer la escatología bíblica. El primer antecedente de alguien que quiso conocer el futuro,
que guarda la Biblia, es allí lo que los apóstoles preguntaron a Jesús en el capítulo 24, porque el Señor le había dicho que las maravillas que ellos contemplaban en el templo algún día dejarían de ser, es decir, no quedaría piedra sobre piedra que no sería removida. Ellos les llamó la atención ese hecho y le preguntaron en el Monte de los Olivos acerca de la escatología bíblica, le preguntaron a Jesús. Y el Señor le da señales de su venida. Luego, en Hechos 1, 6 del 8, si se puede leer la palabra del Señor, ellos estaban interesados en ese tema que aún estaba sin resolver. O sea, tenían o seguían con esa curiosidad de conocer el futuro. Y ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros conocer las sazones de los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces le dice el Señor, o sea, el Señor no le responde la pregunta si restauraría a Israel en ese tiempo, sino le dice que ellos necesitaban el poder de lo alto para luego sí entender las Escrituras. Entonces, si queremos estudiar la escatología bíblica, es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y recibir ese poder para poder entender ese mensaje con claridad, ese mensaje de los eventos del porvenir. Bendito el Señor. En 2 Corintios 2, 9, 10, que fue lo que leímos, dice el apóstol Pablo así, por parafrasear, dice que, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha reservado o guardado para los que le aman. Entonces dice que el Espíritu Santo, o sea, dice Pablo, que el Espíritu Santo se la reveló a él, que fueron reveladas por el Espíritu Santo. Dice que, ¿quién conoce el corazón de Dios sino el Espíritu de Dios? Así como nuestro espíritu conoce lo que hay en nuestro interior, así el Espíritu de Dios conoce lo que hay en el interior de Dios, en el corazón de Dios. Entonces, Pablo reconoce que las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron al corazón del hombre, él las recibió por la guianza del Espíritu Santo. Entonces, la escatología bíblica es importante estudiarla con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, nada, y con el Espíritu Santo, todo. Estudiemos. Que el Espíritu Santo nos ayude en esta hora. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora vamos a ver algunas herramientas para el estudio de la escatología bíblica. Recordemos que estamos viendo una clase introductoria para luego abordar el tema de la escatología bíblica o de los eventos del porvenir. Entonces vamos a ver los métodos o las herramientas para el estudio de la escatología bíblica. ¿Cuáles son esas herramientas? Vamos a ver como principal herramienta los métodos de interpretación bíblica. Dice el enunciado así: debe ser evidente que la interpretación correcta depende de varios elementos. Dice, no basta con tener el espíritu correcto, que es uno de los elementos para el estudio de la escatología bíblica. O sea, el espíritu correcto es, como decimos, en uno de los objetivos. O sea, aprendemos los eventos del porvenir no para discutir con las demás personas o para creernos más que los demás. Entonces, el espíritu correcto es un espíritu de humildad y de defensa de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro, dice que nosotros debemos estar preparados para defender con mansedumbre las verdades que hay en nosotros, aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El espíritu correcto es estar preparado para que con mansedumbre podamos responder a aquellos que nos pregunten acerca de algún hecho de la palabra del Señor, especialmente de la escatología bíblica. Es decir, que el intérprete tenga la sinceridad también, la humildad, la reverencia, porque este asunto es estudiarlo con reverencia. Y el espíritu de oración, estudiarlo en oración, no es dejarme guiar por un sueño, como muchos se dejaron guiar e interpretaron la palabra del Señor, o por falsas voces, o por espíritus incorrectos. Por eso terminaron dando interpretaciones incorrectas sobre el libro de Apocalipsis, porque no estudiaron la palabra con el espíritu correcto y la humildad, la reverencia y la oración. Será necesario también usar un método correcto también. O sea, ¿qué método utilizar? Y es lo que vamos a desarrollar. Hay básicamente 4 métodos de interpretación bíblica
y solo uno es el correcto. Veamos. El método científico es un método de interpretación bíblica. Dice, el método racionalista consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. El racionalista considera que los milagros de la Biblia, el racionalista es el mismo método científico, se considera que los milagros de la Biblia, así como todos los eventos sobrenaturales, no eran sino sucesos naturales que se pueden explicar por las leyes naturales, que ahora entendemos, o quizás con hechos que los escritores ignoraron o no mencionaron. Afirman que los evangelios no pensaron engañar a sus lectores, sino que escribieron convencidos de que decían la verdad. Veamos algunos ejemplos de cómo el método científico interpreta la escritura. Ejemplos de interpretación. La multiplicación de los peces y los panes. Por ejemplo, para los que interpretan científicamente la escritura, dice que la multiplicación de los panes y los peces no fue un hecho milagroso, así sobrenatural, sino que un niño tenía una cesta de panes y de peces y lo compartió entre las demás personas y así despertó el espíritu caritativo entre los demás. Entonces todos, al ver el ejemplo del niño, empezaron a compartir lo que tenían. Eso es lo que explica el método científico, pero es incorrecto porque desplaza el milagro que verdaderamente sucedió. Gloria al Señor. También otro de los hechos que ellos interpretan es cuando Jesús anda sobre el mar de Galilea. Dice que lo que los discípulos vieron, que pensaron que Jesús caminaba sobre el mar, era que Jesús venía en la orilla del mar de Galilea y ellos pensaron que estaba en lo profundo de la mar, entonces interpretaron que Jesús caminó sobre las aguas. Pero ¿cómo es posible, si ellos interpretan así, cómo es posible que la Biblia dice que Pedro se estaba ahogando? O sea, Pedro se iba a ahogar en la orilla. Eso es increíble. Entonces, sucedió un milagro real que Cristo caminó sobre las aguas. Y también cuando interpretan que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, es decir, que ellos dicen que en ese tiempo el mar estaba en su marea baja y por eso pudieron cruzar los israelitas sin necesidad de que las aguas se abrieran. Así lo interpretan, pero quieren dar una interpretación científica o materialista al asunto. Pero ¿cómo es posible que el relato bíblico habla de que ese mar ahogó a Faraón o ahogó los ejércitos de Faraón y sus caballos? ¿Se iban a ahogar en un mar que lo cruzaban los niños? No, era que Dios abrió el mar, hizo paredes a ambos lados, los israelitas cruzaron en seco y luego se cerró el mar y ahogaron los enemigos. O sea, sucedió un milagro verdaderamente, algo sobrenatural. Y el método científico desplaza ese milagro o ignora ese milagro. Hay otro método que es el método alegórico místico, que considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Considera que la profecía bíblica debe entenderse en un sentido alegórico. Usan este método para resolver aquellas cosas que les es difícil de explicar científicamente. Ejemplo, ¿cómo interpretan los alegoristas la escritura? Ejemplo de esta interpretación. Por lo menos ellos interpretan el hecho de Daniel en el foso de los leones de la siguiente manera. Ellos dicen que Daniel estaba no en leones literalmente, sino que en medio de sátrapas que eran comparados como leones. Y que lo que hizo Dios fue cerrar la boca de aquella gente que quería el mal sobre Daniel. Ciertamente es una aplicación que se puede dar, pero no es el hecho real de lo que sucedió. O sea, Dios cerró literalmente la boca de leones como lo conocemos. Leones literales, animales con melena, con pezuñas y dientes. Y los alegoristas pretenden hacer que los leones eran la gente mala. Bendito el Señor. La desobediencia de Adán. Ellos interpretan que el pecado de Adán no consiste dicen que el fruto prohibido es la manzana y la manzana representa la relación sexual entre Adán y Eva. O sea, le dan un sentido alegórico y no literal como dice la Biblia, que es del fruto prohibido. Y desde allí la historia de que la manzana es la fuente del pecado. Y
que la relación sexual fue la desobediencia, pero no es así porque la Biblia dice que Dios le dio la orden a Adán y Eva de sojuzgar la tierra, creceos y multiplicaos. Es decir que la unión entre ellos dos no consistía en ninguna falta porque Dios le está permitiendo. Si fuera así, entonces Dios está diciendo no coman de eso. No es así. Bendito el Señor. Hay otro método que es el cuarto, que es el método dogmático. Este método consiste en aceptar lo que la iglesia de uno haya declarado sobre alguna doctrina, que es lo que se considera un dogma y no de una doctrina. Esta forma de entender la Biblia no es realmente un método de interpretarla, sino una prohibición de toda interpretación individual. Pues la Biblia dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que el Santo Espíritu de Dios es el que nos ayuda a entender la profecía, la Biblia. Entonces esto no es así, porque hay muchos que dicen, no, es que hay que entenderlo a la raíz de la luz de la iglesia. No es así, a la luz del Espíritu Santo. Ese método dogmático es uno de los métodos incorrectos. Gloria al Señor. Ejemplo de esta interpretación lo tenemos cuando Pedro, que dice que afirma que Pedro fue el primer papa. Gloria al Señor. Es una interpretación que le da la organización de esas palabras de Jesús. Y así lo enseña, y los feligrenses o las personas que militan en la organización deben pensar como piensan sus líderes. Pero la Biblia totalmente no dice que Pedro sea el primer papa. Gloria al Señor. También cuando el cuerpo y la sangre de Jesús, hablando de la transustanciación que se hace literalmente en la consagración de del cuerpo y la sangre de Jesús, dicen que Jesús se hace ahí presente en la Eucaristía literalmente. O sea, eso lo enseña la organización, pero cuando no está hablando de algo de literal, está hablando de algo figurado, porque en este ejemplo dicen que los judíos se molestaron con Jesús porque ellos estaban instando al canibalismo cuando dice: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que no comiere mi carne o el que no bebiera mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. Entonces interpretan literalmente si se interpretara así, entonces estaría cayendo en un acto de canibalismo. Pero Jesús explica más adelante, las palabras que yo hablo son espíritu y vida, y así hay que entenderla espiritualmente. Eso no es algo literal, la transustanciación, sino es algo figurado. Y finalmente el método histórico gramatical, que es lo mismo al método literal. ¿En qué se basa este método? Este es el método correcto. Siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma y la cultura. Es decir, que el idioma de la Biblia es el hebreo, arameo y griego. O sea, hay que estudiar esos idiomas para poder saber qué fue lo que el escritor plasmó allí. También dice allí, y la cultura también, porque las culturas son muy distintas actualmente de un país a otro, específicamente hace 2000 años o más tiempo atrás cuando la Biblia se escribió. Hay que conocer esa cultura donde la Biblia fue escrita. Considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna y que debe entender de una manera literal, excepto donde las mismas escrituras indiquen que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos no literales, es decir, figurados, porque hay alegorías en la palabra del Señor y ella misma explica que son alegorías. Por ejemplo, la alegoría de Sara y Agar. Gloria al Señor. No literal. Este es el método más antiguo y el usado por los grandes teólogos como el obispo Teófilo, Jerónimo, Lutero, Calvino. Gloria al Señor. Entonces, para concluir acerca del tema de los métodos de interpretación, los métodos falsos fueron eliminados después de observar las conclusiones falsas que resultaron por el uso de ellos. Es decir, que muchas personas, utilizando los primeros tres métodos incorrectos, dieron interpretaciones correctas. Es decir, la misma historia eliminó sus interpretaciones. Algunos por allá interpretaron que tal profecía significaba eso e interpretaron a través del método científico, a través del método alegórico místico o el método dogmático. Y cuando sucedió el tiempo resulta que ellos fallaron. Ejemplo de Guillermo Miller,
Gloria al Señor Jesucristo cuando interpretó las 2600 tardes y mañanas y quedó chasqueado en 1844. Gloria al Señor Jesucristo cuando interpretó que Cristo venía a la tierra a llevarse, gloria al Señor Jesucristo, a su pueblo, interpretando una profecía de Daniel. Gloria al Señor Jesucristo. Dio unas interpretaciones de que en tal día, especialmente en el día del Yom Kippur de la expansión judía, Cristo vendría y resulta que Cristo no vino nada. Luego propuso que había fallado en su profecía y dio otras fechas y en las 2 fechas más que dio quedó chasqueado, como se conoce. Entonces él reconoció el error, pero lamentablemente sus seguidores siguieron con el error o reinterpretaron esa profecía de Guillermo Miller, y ahí donde dice el juicio investigador, y dice que interpretaron allí del lugar santísimo, que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, empezó un juicio investigador allá en los cielos, entonces se chasquearon todo el mundo por una mala interpretación. Entonces la profecía de los 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia y la de las 70 semanas de año dada por Daniel y otras han tenido un cumplimiento literal. Es decir, que por eso es que el método literal es importante para el estudio de la profecía, porque esas profecías se han cumplido literalmente como los enviados de Dios dijeron, es decir, los ángeles. La historia ha sido testigo de ello. Por tanto, el método que más encaja para la interpretación de la profecía escatológica es el método histórico gramatical o literal, que es el método que vamos a usar para estudiar la escatología o el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Y también otra segunda herramienta para estudiar las escuelas de interpretación del Apocalipsis. Hay también los métodos de interpretación dieron como resultado las escuelas de interpretación. Así tenemos, la primera escuela es la escuela preterista. ¿De qué se trata o con qué se come esto? El preterismo viene de la raíz latina preater, que significa pasado. Cree que las profecías concernientes al Apocalipsis ya se han cumplido, o sea, pasado, o sea, que ya están en el pasado. Perdón. Que estos eventos ocurrieron durante el primer siglo luego del nacimiento de Cristo, durante el Imperio Romano, durante la misma época del autor. La iglesia tradicional, pues, es preterista, interpreta de esta forma. La segunda escuela es la escuela historicista. Estos creen que las profecías de Apocalipsis se han estado cumpliendo progresivamente a lo largo de la historia de la iglesia, por eso es historicista. Los adventistas, ejemplo, y los testigos de Jehová son de esta escuela. En este método se procura hacer que las secciones del Apocalipsis, es decir, los capítulos de Apocalipsis, encajen con los eventos históricos específicos. Entonces, para ellos ya van por ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces, ellos ya lo que están esperando es la segunda venida y no el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En la tercera escuela es la escuela espiritualista. Estos creen que el libro de Apocalipsis representa el conflicto espiritual entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, y espiritualizan el libro. Si hay que espiritualizar las profecías, gloria al Señor, de Apocalipsis, entonces hay que espiritualizar la iglesia, hay que espiritualizar a Dios, que es un cuerpo, un concepto y no una persona. O sea, si nosotros nos guiamos por el método espiritualista, hay que espiritualizar todo. O sea, quiere decir que nosotros no somos reales, no somos materias, somos espirituales, y que el concepto de Dios es un concepto espiritual, aunque Dios es espíritu, pero que el concepto de Dios es un concepto de una idea, y esto no es así. Y está la cuarta escuela, que es la escuela futurista. Esta escuela cree generalmente en mantener el significado literal de las palabras empleadas en el libro de Apocalipsis, a menos que exista una prueba evidente de usos figurativos o simbólicos, que es la escuela de interpretación en la que nos basamos nosotros. Afirma que en su mayor parte el libro de Apocalipsis está por cumplirse y que la porción de los capítulos del 1 al 3 es todo lo que se ha cumplido. Es decir, que solamente Apocalipsis se ha cumplido desde el 1 al 3. Falta cumplirse del 4 en adelante, cuando el ángel le dice a Juan, sube acá, que representa el rapto de la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice, las denominaciones evangélicas y los pentecostales estamos dentro de esta escuela.
Las demás escuelas de interpretación, ejemplo, hay una escuela como las cíclicas, alegóricas, idealistas, se derivan de estas cuatro principales escuelas que hemos estudiado. También algunos enfoques con respecto a la gran tribulación y el milenio se pueden ubicar dentro de estas principales escuelas que vimos, la escuela preterista, la escuela historicista, la escuela futurista, que es la nuestra, gloria al nombre del Señor. Todo esto, gloria al Señor, enfoques que vamos a ver ahora se ubican dentro de esta escuela. Gloria al Señor. Por lo menos estos enfoques representan la gran tribulación y el milenio se pueden ubicar dentro de estas principales escuelas. ¿Cuáles son los enfoques? El enfoque post-tribulacionista y su contraparte, el pretribulacionista, el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. Son conceptos novedosos que algunas personas pueden decir, no, pero yo no entiendo ni sé qué se trata eso, pero no se preocupe que en el desarrollo de este curso lo vamos a ver. Pretribulación es un prefijo de tribulación, o sea, que que la iglesia es raptada antes de la gran tribulación, y post, que es después que nosotros pasamos por la gran tribulación. Amilenialismo, por ejemplo, es que no hay milenio. Premilenialismo es que Jesucristo viene literalmente a establecer el reino milenial aquí en la tierra, y el postmilenialismo es que el mundo seguirá mejorando y por la influencia de la iglesia, y luego que el mundo esté mejorado, Cristo vendrá a reinar. Pero mire, lo que vemos es que en vez de la iglesia arreglar el mundo ha desarreglado la iglesia. Es una mala interpretación. Entonces la interpretación correcta es la premilenialista y la pretribulacionista, los dos enfoques correctos. No nos confundamos con eso, que poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Estos enfoques con respecto a la gran tribulación y al milenio han dado como resultado una redefinición del concepto de futurista. Recuerde que nosotros estamos en la escuela futurista, es decir, que los eventos del Apocalipsis se van a cumplir para un futuro no lejano. Gloria al Señor. Entonces, no podemos decir que somos futuristas solamente, es necesario ser futurista, dispensacionalista, pretribulacionista y premilenialista para tener una postura correcta con respecto a los eventos futuros. El dispensacionalismo, ahí está el concepto, que es un sistema teológico que afirma que Dios trata con la humanidad mediante edades, eras o dispensaciones. El dispensacionalismo considera que Dios ha tratado con Israel y la iglesia por separado. Recordemos que esto es una clase introductoria, hay algunos conceptos novedosos y puede tender a ser un poco monótona, pero es importante para entender las clases que luego vamos a ver con imágenes, con videos, más explicaditas. Entonces tenga un poquito de paciencia con los conceptos. El pretribulacionista cree en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación, que es el enfoque en la que nos basamos nosotros, en la que creemos nosotros. Postribulacionista cree que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero no es así. Cuando hablemos del rapto de la iglesia, que es una de las lecciones de este curso, vamos a ver que esto no es así. El premilenialismo considera un reino literal de 1000 años de Cristo en la tierra, que será establecido en su segunda venida. Nosotros estamos en ese enfoque. Pretribulacionista y premilenialismo o milenialista. El amilenialismo elimina el milenio, considera que no habrá milenio, espiritualiza las profecías de Apocalipsis. El postmilenialismo considera que el mundo seguirá mejorando, lo que habíamos dicho, por la influencia de la iglesia, y cuando esté todo arreglado, entonces Cristo vendrá a reinar. Es falso, porque la iglesia no arregla el mundo está desarreglando la iglesia. Eso es una realidad evidente en este tiempo. Gloria al Señor. Entonces ahí está la línea del tiempo de lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel, las señales de los tiempos, el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la gloriosa segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el reino milenial o el milenio y la eternidad. Ese es el esquema del estudio de este curso. Yo sé que muchas personas van a estar interesadas en este estudio porque tienen sed de conocer el futuro. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, vamos a dejar unas preguntas para las personas que deseen participar y en el chat dar alguna respuesta a estas preguntas. Lo pueden hacer porque esto quiero que sea un curso interactivo. Entonces,
¿Cuál es el propósito y lema de este estudio? Allí estamos. Dice, conocer el futuro maravilloso que Dios tiene para los que le aman. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué es importante la guía del Espíritu Santo en la escatología bíblica? La pregunta número 2 no la contesten, porque no vimos el desarrollo. ¿Por qué es importante la guía del Espíritu Santo para la escatología bíblica? Una cuarta pregunta es, ¿cuál es el método correcto de interpretación de la Biblia? Lo vimos. Método futurista o literal. ¿Cuál es la escuela correcta de interpretación del Apocalipsis? También lo vimos. Gloria al Señor. Y una tareita para luego entrar con la clase el próximo sábado, que es estudiar sobre las 70 semanas de Daniel que se hallan en el capítulo 9 del libro de Daniel. Gloria al Señor. Fin de esta lección. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por habernos permitido compartir esta clase introductoria. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. También agradecemos la sintonía de las personas que allá vemos 3 conectadas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos la sintonía de las personas pues, que nos apoyan con su sintonía. Y también aquellas que nos apoyan en compartir el video, en darle me gusta. Dios les bendiga por ese gesto. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar para despedir. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Recordándole los días de transmisiones. Ahí están en la pantalla. Y el día del estudio de la escatología, la próxima clase, el sábado, a partir de esta hora, 6:30 de la tarde. Bendito y eterno Dios que estás en gloria. Te damos gracias, Dios y Padre, que estás en gloria. Gracias por este momento que me permitió, Señor, estar al aire a través del Facebook Live, de la página de la Iglesia, Movimiento Misionero Mundial, Silo. Gracias por las personas que estuvieron en sintonía. Bendíceles, ayúdales. Señor, si están pasando momentos difíciles, sea usted su proveedor, su sanador, sea usted su libertador, su auxilio, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor me les bendiga. Será hasta otra oportunidad.